Capítulo 74. La caída de la teocracia Slane. Habían pasado 4 horas desde la caída de Usoppis, y durante ese tiempo los miembros capturados de la Escritura Negra habían sido llevados a la prisión congelada del 5 piso de la gran tumba de Nazarik. Entre ellos se encontraba Antilene Eran Fouche, anteriormente conocida solo por su nombre clave, Ceci Zetsumei. Mientras que los otros miembros de Black Scripture estaban bajo la vigilancia de los torturadores de Neuronist Painkiller, Antilene se mantuvo en su propia celda, con Sebas afuera para monitorear a una prisionera tan poderosa. Junto con su nivel, también se la mantenía separada de los demás, dado el interés de Ainz en ella y sus propias palabras, haría lo que Sebas le pidiera si fuera derrotada. Actualmente, Sebas se encontraba a un lado de la celda, haciendo una profunda reverencia para saludar la llegada del Ser Supremo Ainz Algoun y la supervisora guardiana Albedo. Habiendo adquirido a Antilene y dado un informe de cómo fue la pelea por parte de Sebas, Ainz no iba a perder el tiempo y atacar mientras el hierro estaba caliente. Viendo cuán dispuesta estaba la arma secreta de la teocracia de volverse contra la nación que la había traicionado y abandonado. Con un simple asentimiento, Ainz le ordenó a Sebas que abriera la puerta de la celda. En respuesta, el mayordomo hizo una ligera reverencia, abrió la puerta y la empujó. Albedo entró con gracia, seguida por Ainz y luego por Sebas, quien cerró la puerta detrás de ellos, encerrando a todos en la celda con su prisionero. Antilene estaba sentada en una cama pequeña que estaba apoyada contra una pared frente a la puerta, vestida con una camisa y unos pantalones sencillos. Su cabello blanco y negro colgaba suelto, cubriendo parcialmente sus ojos, con una cadena que conectaba su cuello a la pared, mientras que un pesado par de grilletes unía sus manos. Antilene Eran Fouche, este es su majestad, el rey hechicero Ainz Algoun y su primer ministro Albedo, informó Sebas. Saludos, saludó Antilene, apartándose el cabello de la cara para que no le estorbara. Ponte de pie cuando te hablen, ordenó Albedo secamente. Como digas. El semielfo suspiró, haciendo lo que le ordenaron. Antilene, te doy la bienvenida a la gran tumba de Nazarik, no solo como prisionera, sino también como una posible sirvienta. Según Sebastián, aceptaste hacer lo que él dijo si eras derrotada. ¿Ese sentimiento sigue siendo válido? Preguntó Ainz, con los ojos brillantes mientras miraba a Antilene. Después de todo lo que ha pasado, no tengo motivos para cambiar de opinión. Lo que le dije a Sebas lo dije en serio. Puede estar seguro, Ainz-sama. Su corazón no ha cambiado desde ahora hasta nuestra pelea, agregó Sebas con sinceridad. Antilene, te pediré que ayudes a Albedo con un informe sobre todo lo que sabes sobre la teocracia Slane, pero por ahora tengo algunas preguntas que quiero que me respondas ahora, comentó seriamente el Overlord. Haré lo mejor que pueda para responderles. Bien. Primero, ¿quién es Rufus? Es un desconocido para nosotros. Debes estar muy bien conectado, si Rufus fue una sorpresa, pero yo no lo fui. Bueno, como debes saber, la teocracia sigue a los 6 dioses. Rufus es el primer seguidor del dios de la muerte, Sursana. Ha estado presente básicamente desde el principio, habiendo sido dotado con la no muerte y ahora vigila la teocracia desde las sombras para asegurarse de que las cosas funcionen sin problemas, o para limpiar los desastres, como esta guerra. Ainz se quedó en silencio, sin poder escuchar la mayor parte de lo que Antilene dijo sobre el origen de Rufus, mientras su mente se centraba en los 6 dioses y Sursana. El nombre no le era desconocido, ya que había conocido a un jugador en Yggdrasil que se llamaba así. Con esto en mente, pensó en el hecho de que la teocracia tenía acceso a los elementos del juego, lo que ahora tenía mucho sentido porque si sus dioses fueran jugadores, habrían traído sus elementos con ellos, junto con todo lo que estuviera en su inventario. Esto podría complicar las cosas, porque nada de lo que Aizen le había dado hablaba sobre la ubicación actual de estas deidades, y aunque la creencia era que estaban muertas, era posible que ese no fuera el caso. Necesitaba estar seguro. ¿Ainz-sama? Preguntó Albedo suavemente, sacándolo de sus pensamientos. Con respecto a ese Sursana, ¿qué sabes de él? Este nombre nunca fue mencionado por ninguna de las personas con las que nos cruzamos. Nosotros, se parecía a ti o a Rufus, más bien a ti en el sentido de que tenía los ojos rojos. Eso es al menos lo que dicen las descripciones. Nunca lo conocí. No soy tan viejo. Simplemente responde lo que te preguntan, no hay necesidad de agregar esos comentarios sin sentido. ¿Y de estos dioses, entendemos que están muertos? Preguntó Albedo con insistencia. Lo son. Ni siquiera sabemos dónde están sus cuerpos, aunque la gente teoriza y va a buscarlos todo el tiempo, algunas personas incluso hacen peregrinaciones a esos supuestos lugares de descanso.
Aquellos que saben de Rufus, suponen que él sabe dónde descansan los restos de Sursana, pero nunca ha hablado de eso. Respondió la semielfa con indiferencia. Entonces, es como nos han dicho los demás. Incluso porque tantos parecen pensar que estoy conectado de alguna manera con Sursana, reflexionó Ainz, sosteniendo su barbilla con el pulgar y el índice izquierdos. Podrías haberme engañado, comentó Antilene con una risa nerviosa. Albedo fue a hablar, cuando Ainz intervino. Pero estas son buenas noticias. Sursana habría sido un oponente complicado de enfrentar en PvP, y más aún con otros 5 como él. ¿Los 6 vinieron solos o había otros con ellos? Preguntó Ainz con entusiasmo contenido. ¿Conocías a Sursana? Preguntó Antilene, visiblemente sorprendida. Basado en lo que sé, lo hice. Ahora que dices eso, si lo recuerdo, dices que eran 6, recuerdo que tenía un grupo formado por Kikotensin Nekonyan, Alaf, G. Comenzó a decir Ainz, cuando el semielfo habló por encima de él. Ese sí. Esos eran los dioses del viento y de la vida, entonces tengo una buena idea de quiénes eran. ¿Eran solo esos 6? Preguntó el señor supremo. Sí. Tenían y podían convocar sirvientes, pero todos están muertos. Como dije, Rufus era de este mundo, luego fue exaltado por Sursana. Todo lo que queda es el conocimiento y la mayoría de los artefactos que dejaron atrás. ¿Rufus es más fuerte que tú? Lo es, pero no tan fuerte como Sebas. Tanto Sebas como Albedo permanecieron en silencio, pero ambos estaban muy sorprendidos de que el Overlord supiera quiénes eran estos antiguos dioses. Incluso hasta el punto de que podía considerar cómo sería una pelea con ellos, mientras que ellos personalmente nunca habían oído hablar de ninguno de los nombres que Ainz y la semielfa habían compartido. Al mismo tiempo, sentían que tenía sentido que Ainz lo supiera, ya que era lo esperado de un ser supremo, que ciertamente estaba por encima de estos dioses mezquinos. Entonces, no debería ser un problema, ¿correcto? Reflexionó Albedo, mirando al señor supremo. Probablemente, pero si tiene acceso a sus objetos, las cosas podrían complicarse. Sin embargo, ¿está solo, correcto? Preguntó el Overlord, Antilene. Él y el capitán de la escritura negra. Supongo que sabes algo sobre él. Sí. No me sorprende. Bueno, si es posible, tómenlo con calma. Él solo hace lo que le dicen, comentó Antilene con un tono más suave, incluso cariñoso. Tomado nota, dijo Albedo secamente. ¿Qué pasa con los artefactos que dejaron los dioses? ¿Dónde están? Preguntó Ainz rápidamente. En una bóveda en lo profundo de la capital, pero dudo que quede mucho allí ahora. Especialmente después de que me capturaron. ¿Por qué es eso? Ah, ¿sí? Supongo que no lo sabrías porque no has conocido a nadie que lo supiera, pero desde que comenzó este conflicto, la escritura de Asendust fue llamada a la acción. Su trabajo es activar los portales para permitir que los elegidos evacúen. Han estado moviendo personas, materiales y bienes desde que comenzó la guerra, y lo harán mucho más rápido ahora que me han capturado. Saben que hablaría después de lo que hizo Rufus. Respondió el semielfo, sin obtener una respuesta inmediata de Ainz. Entonces, ¿dices que bajo tierra hay portales que la teocracia ha estado usando para evacuar a la gente? ¿Evacuarlos a dónde? Preguntó Albedo con severidad. No lo sé. No compartieron todo conmigo. Yo solo era su arma secreta. Había cosas que no necesitaba saber, o que no me interesaba saber. No creo que ella esté mintiendo, Albedo-sama, señaló Sebas profesionalmente. Exclamación de cierre. Albedo fue a hablar, pero rápidamente se quedó en silencio cuando todos notaron que la temperatura de la habitación se estaba enfriando a medida que las emociones de Ainz comenzaban a salirse de control. Si bien su enfoque había estado en conquistar la tierra de la teocracia, naturalmente Ainz hizo esfuerzos para vigilar la capital de la teocracia. Sin embargo, había barreras en su lugar que dificultaban la adivinación incluso para ellos, pero lo poco que podían ver no había mostrado ningún cambio que indicara que las personas desaparecían fuera del caos y el pánico habituales en tiempos de guerra. En verdad, la teocracia lo había llevado hasta allí, ya que había logrado ocultarle sus intenciones, mientras lanzaba oleada tras oleada de las suyas contra él y sus fuerzas. Sin embargo, esto también significaba que las personas que habían dado la orden que condujo a la situación con Shaltear, ahora se le escapaban de las manos. No podía permitir que escaparan y no encontraran oposición. Tampoco podía arriesgarse a que llegara a la capital y todos los que estaban al mando se hubieran ido, lo que lo haría parecer un tonto. Permitiendo que sus emociones fueran reprimidas, el brillo en los ojos de Ainz se atenuó y su atención volvió al semielfo.
Es una buena información. Te doy las gracias, Antilene. Sebas, quédate aquí con ella hasta que alguien venga a interrogarla a fondo. Albedo, nos vamos. La capital de la teocracia no puede quedarse sola por más tiempo. Como desee, Aim-sama. Sebas reconoció con una reverencia. Mientras tanto, veamos qué más sabe sobre las defensas de la capital. Habiendo dado a conocer su voluntad, Aim abrió la puerta de la celda y salió, con una sorprendida Albedo siguiéndolo. Con Sebas y Antilene ahora solos, el semielfo pensó que la reacción del Overlord fue más acalorada de lo esperado de alguien que justificaba este conflicto con el ataque de la teocracia a una nación que ahora era suya. Mientras tanto, Albedo caminaba rápidamente detrás de Ainz para alcanzarlo. No quiero oponerme, pero pensé que era yo quien debía ayudar a interrogar al prisionero, dijo Albedo confundido. Lo estabas haciendo, pero por el momento alguien más tendrá que hacerlo. Ya he enviado mensaje a Coquitus y Demiurge para que se reúnan en la sala del trono. No podemos perder más tiempo. No cuando los responsables de lo que le pasó a Shaltear están escapando. La capital caerá lo antes posible. Ainz comentó con frustración clara en su tono. Como desee, Ainz-sama. 4 días pasaron desde entonces, y en la capital de la teocracia Slane, Silksuntex, bajo el sol de la mañana, se estaban haciendo preparativos para lidiar con una situación que se había formado durante la noche. De pie en las afueras de la capital, a unas pocas millas de la muralla defensiva principal, había un ejército de no muertos que sumaba más de 90.000 que habían sido teletransportados. Los estandartes que sostenían algunos no muertos dejaban más que claro que eran las fuerzas del reino hechicero, que habían venido a poner fin a las cosas. Por parte de la teocracia, habían movido su ejército de élite de defensores compuesto por más de 100.000 guerreros, lanzadores de magia y clérigos, colocando la mayor parte de esta fuerza fuera de la muralla principal. Al mismo tiempo, Rufus y otros se dedicaron a activar la última línea de defensa de los 6 grandes dioses. Un pequeño ejército compuesto por más de 3.000 golems. Sin embargo, el ejército de golems no era la verdadera última línea de defensa. Si bien el reino hechicero tenía la costumbre de perdonar a quienes se rendían, muchos de los oficiales militares de la teocracia habían estado haciendo un esfuerzo para inquietar a los civiles que vivían en la capital para que se unieran a la lucha contra los invasores. Esto se hizo para ganar tiempo para que se activara el ejército de golems, y también como una forma de crear otro amortiguador entre el ejército del reino hechicero y los portales que se estaban utilizando para evacuar a la élite del país, porque todavía había aquellos cuyo deber o rol les impedía evacuar en ese momento. Entre los que debían marcharse en el último momento posible se encontraba el capitán de la escritura negra, Marcus Septimius Amor. Seguía en la capital para trabajar como símbolo de esperanza para aquellos tontos que pensaban que la teocracia resistiría hasta el último hombre. Junto con el resto de la escritura negra, se colocó alrededor de la ciudad para reforzar el poder de combate del ejército. En ese momento, Marcus estaba sentado en un banco de uno de los jardines del edificio administrativo principal en el centro de la capital, con su lanza apoyada a un costado. Su mente repasaba rápidamente lo que había sucedido entre Rufus y Antilene, junto con el hecho de que los civiles de la teocracia estaban siendo engañados para luchar contra un enemigo al que sus superiores ya no tenían interés en oponerse. Apartando la mirada del suelo, Marcus fijó su mirada en el rostro cansado pero tranquilo de Raymond Zarglauransan, cardenal de la tierra y comandante de las 6 escrituras. Sin contar a Rufus y Marcus, él era la figura de mayor autoridad que quedaba del lado de la capital en los portales de evacuación. Todos los demás ya se habían ido, y Marcus se quedaba porque, como cardenal, era una figura ampliamente conocida en la que se podía contar para dar órdenes y mostrarse al público si era necesario. Saludos, capitán, saludó Raymond. Cardenal, dijo Marcus, poniéndose de pie. Debo disculparme, ya que se lo digo con tan poca antelación, pero como el ejército enemigo ha comenzado a avanzar hacia nuestro ejército, Rufus decidió que el tercer asiento de la escritura negra debía ser evacuado, informó el cardenal, luciendo algo desconcertado ante la perspectiva. ¿Puedo preguntar por qué? Rufus decidió que era un buen candidato para reemplazarme, por lo que lo enviaron por delante en caso de que no lo lograra. Ya veo. De nuevo, si se me permite preguntar, ¿hay más sorpresas a las que deba estar atento? Preguntó Marcus, sin hacer mucho por ocultar su actual descontento por el estado de las cosas. Lo que pasó con Antilene estuvo lejos de ser el resultado ideal, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. También estoy de acuerdo en que, dado cómo terminaron las cosas en Usopopolis, lo que le hizo a Antilene fue innecesario.
Pero debemos ser realistas sobre nuestra situación actual, empezó a decir Raymond, cuando Marcus intervino. Dejar a una de nuestras más grandes aliadas capturada, apuñalarla por la espalda, todo por, empezó a decir, cuando el cardenal colocó firmemente ambas manos sobre sus hombros. Escúchame, Marcus. Como ex miembro de la Escritura Negra, como alguien que tuvo el honor de compartir el mismo espacio que ella, no como superior, sino como camarada, lo entiendo, pero debes concentrarte. Mis disculpas, suspiró Marcus, alejándose. Como dije, debemos ser realistas. Me falta el vigor de mi juventud para siquiera considerar presentar batalla, o tal vez me he vuelto demasiado blando con mi posición como cardenal, me he dejado llevar. Por lo tanto, lo que hago es limitado, pero debes considerar tu posición. Cuando comience la lucha, saldrás al campo, probablemente verás más cosas difíciles de tragar, pero debes regresar tan pronto como veas que la situación no tiene solución. Debes ser evacuado. Con Antilene desaparecido, ahora eres nuestro guerrero más fuerte y, por extensión, el Godkin más fuerte que tenemos, por lo que tu linaje debe preservarse para el futuro. ¿Entiendes? Marcus no respondió de inmediato, porque, si bien lo comprendía, su fe en sus superiores se había visto sacudida de manera permanente por las acciones de Rufus y por lo que la población civil estaba siendo engañada para que hiciera. No solo eso, sino que, si bien Raymond había sido miembro de la Escritura Negra y podía ver algo de verdad en las palabras de ese hombre, Marcus también podía ver ese mismo tono que los cardenales siempre adoptaban con aquellos con quienes hablaban. Faltaba algo, cierta honestidad, algo que Marcus ahora no podía pasar por alto. Entiendo. Bien. El futuro de la teocracia descansa sobre tus hombros. Con eso Raymond asintió y comenzó a alejarse, al mismo tiempo ambos hombres recibieron un mensaje de Rufus diciéndoles que llegaran a sus puestos, ya que el enemigo estaba nuevamente en movimiento. El ejército de no muertos del reino hechicero se detuvo en un punto en el que ahora eran claramente visibles para el ejército que se encontraba entre ellos y la muralla principal de la ciudad capital. Nadie se movió durante un tiempo, ya que la teocracia no iba a atacar a menos que los provocaran, ya que todavía estaban ganando tiempo. Fue en ese momento, sin embargo, que se abrió un portal en el lado del ejército de no muertos, del cual emergió Coquitus, el guardián del 5º piso con su equipo completo, acompañado por 2 vírgenes de hielo. Dando unos pasos hacia adelante cuando el portal se cerró, para observar al enemigo en la distancia. Sus mandíbulas aspiraron aire frío, antes de desatar su voz para dirigirse a la teocracia. Pueblo de Silksuntex. Soy Coquitus, comandante en jefe del ejército del rey hechicero. Hemos venido aquí para poner fin a esta guerra, anunció Coquitus antes de levantar su mano derecha, donde se encontraba Decapitation Fang. En ese instante, desde el punto de vista del ejército humano, era casi como si los no muertos cobraran vida. A pesar de ser seres que no tenían sentido de la emoción, no se podía ignorar el hecho de que este Coquitus les atraía una sensación de atención o propósito mayor de lo normal. Esto también demostró a los combatientes humanos que este ser insectoide probablemente estaba diciendo la verdad. Todo esto fue suficiente para justificar el uso de mensaje por parte de los lanzadores de magia del ejército, para enviar un mensaje y justificar verdaderamente el uso de Marcus en este conflicto. Todas las tropas, avancen. Ordenó Coquitus, bajando su alabarda. Y así comenzó la batalla. Este intercambio no fue muy distinto a lo que había sucedido en Usopópolis. Las fuerzas de la teocracia eran élites experimentadas y poderosas, lo mejor que se podía reunir para defender la capital en todo momento y servirle de escudo. Además, ellos también creían que se trataba de una lucha decisiva para la nación, ya que ninguno tenía el rango necesario para ser evacuado. Fue gracias a esta dedicación, a los hábiles luchadores, a los magistrados lanzadores de magia y a la ayuda de la gente que estaba en lo alto del muro, que las fuerzas del reino hechicero se habrían estancado. Se habrían estancado, porque ninguna cantidad de dedicación o de números podría convertirlos en una amenaza para el comandante en jefe del ejército del reino hechicero, Coquitus. Especialmente cuando estaba acompañado por 2 vírgenes de hielo. Fila tras fila, los orgullosos defensores de Silksuntex se convirtieron en hielo, cayeron y se hicieron pedazos, incapaces de detener al monstruo que era Coquitus. Desde su perspectiva, Coquitus no vio ninguna amenaza real en el ejército que tenía ante él. Si bien podía valorar su valentía como compañeros combatientes, no había nada que comparar a lo que ellos llamaban poder, por lo que incluso sus esfuerzos más ligeros fueron suficientes para abrirse paso a través del ejército de la teocracia.
También se dio cuenta de que, si no fuera por él y sus vírgenes de hielo, el ejército humano habría podido detener e incluso hacer retroceder a los no muertos, por lo que los elogió en silencio. Cuando terminó de decapitar a 4 guerreros, se giró hacia su derecha, solo para ver un agujero abierto en el suelo en el que cayeron 4 humanos y un caballero de la muerte. Antes de que alguien pudiera siquiera considerar el significado de esto, de repente fueron arrojados hacia afuera y del agujero emergió una figura de color adamantita con líneas doradas adornando su forma. Su cabeza poseía solo 2 ojos brillantes, con un cuerpo con forma musculosa y el escudo de la teocracia tallado en su brazo. Cuando el agujero se cerró, el recién llegado rápidamente golpeó las cabezas del caballero de la muerte y los no muertos menores que lo rodeaban, antes de enfocar su atención en Coquitus y cargar. La figura no estaba sola, ya que a lo largo del campo de batalla y dentro de la ciudad surgieron muchos de estos seres. Muchos de agujeros en el suelo que estaban conectados a túneles secretos, y también aparecieron de la nada mediante magia. Estos seres que tomaron a todos por sorpresa fueron gracias a Antilene, conocida por el reino hechicero. Estos eran golems creados por el dios del viento para proteger la capital. Cada uno había sido elaborado a partir de una mezcla de adamantita y monedas que los dioses habían traído de su mundo. Estos golems fueron luego encantados aún más, de modo que tenían altas habilidades físicas e incluso un uso limitado de hechizos por día, lo que resultó en seres que incluso por sí solos podían darle una pelea difícil a personas como Evileye de Blue Rose. Carámbano penetrante. Levantando una de sus manos libres, Coquitus envió carámbanos que se estrellaron contra el golem, dañándolo gravemente y enviándolo a estrellarse contra el suelo. Al ver que los golems comenzaban a correr en su dirección, Coquitus emitió un siseo que llamó a las vírgenes de hielo de regreso a su lado, luego invocó otra habilidad y un hechizo, que le fue otorgado por un objeto. Pilar de hielo. Puerta. 2 grandes pilares se formaron a sus costados, empujando a humanos, no muertos y golems por igual, con el portal abriéndose a su lado, permitiendo que él y las vírgenes de hielo escaparan rápidamente. Normalmente, nunca habría hecho algo así. Como guerrero, habría enfrentado todo de frente, pero la misión no lo requería. Mientras todavía era comandante en jefe, tenía 2 objetivos que completar además de la victoria. Uno era hacer que la teocracia usara sus golems, lo cual había logrado, y obtener el premio de Ain-sama, el capitán de la escritura negra. Con el comandante enemigo fuera del campo, los golems y los humanos se centraron en los no muertos, pero esto tampoco duró mucho. Un gran portal se había formado en el cielo sobre la puerta principal de la ciudad, que también estaba cerca de donde luchaban los 2 ejércitos. La aparición del enorme portal llamó la atención de todos los que estaban dentro de la capital y de los que estaban directamente debajo de él en la muralla. Todos se quedaron en silencio, e incluso los no muertos se detuvieron cuando esto sucedió, atentos y nerviosos por lo que vendría. Marcus estaba corriendo por las calles en dirección a las puertas principales, con la atención medio puesta en el portal y luego en las puertas principales, esperando que el enemigo entrara en cualquier momento. Y justo en ese momento, descendió. Al principio parecía como si una enorme roca cayera del portal, pero luego algunos vieron los brillantes ojos rojos y las extremidades que se abrieron y se separaron del cuerpo principal. Esta enorme forma se disparó desde los cielos y se estrelló contra la muralla principal de la ciudad, enviando polvo, escombros y muerte en todas direcciones. Gargantúa, el guardián del 4.º piso, había llegado. La verdadera naturaleza de la amenaza no fue evidente de inmediato, porque el tamaño del NPC destruyó la entrada a la ciudad. Fracturó el suelo y las vibraciones derrumbaron los edificios y enviaron a todos los que estaban en el área cercana al suelo, aturdidos y confundidos por el impacto repentino. Los que lograron escapar de heridas graves tardaron en ponerse de pie, y muchos de los civiles que se preparaban para luchar huyeron del titán, pidiendo ayuda y o a sus seres queridos. Mientras tanto, los golems de la teocracia reconocieron la amenaza que representaba Gargantúa y comenzaron a atacar en masa al recién llegado, con toda su atención en el NPC y no en los varios dragones de hielo que también comenzaron a salir volando del portal, mientras los caballeros de la muerte y los guerreros de la muerte caían de espaldas sobre la capital. Por su parte, Marcus evitó la onda expansiva de la caída de Gargantúa, colocándose entre 2 edificios y luego saltando al techo de uno de ellos para observar la destrucción resultante. Desde ese lugar, vio que los dragones comenzaban a volar, los no muertos que comenzaban a caer del cielo a su alrededor y, lo que es más importante, el enorme Gargantúa comenzaba a moverse. Al pisar a un grupo de soldados, pateó un trozo de tierra y lo hizo chocar contra un edificio.
Incluso el poderoso capitán de la escritura negra sintió la necesidad de hacer una pausa, tomar aire para ordenar sus pensamientos, mientras que sobre él había alrededor de 7 dragones. Podía decir que ninguno era capaz de llevar tantos no muertos, por lo que incluso con el gran ejército todavía fuera de la ciudad, sintió que la teocracia todavía tenía una ventaja en términos de calidad de tropas, especialmente cuando los otros miembros de la escritura negra aún no se habían enfrentado a ellos. No solo eso, sino que había visto que los golems creados por el dios del viento habían sido activados, por lo que les proporcionarían otra ventaja. Solo esperaba que pudieran resistir contra el enorme golem del reino hechicero. Un golem que, cuanto más lo miraba, le recordaba los cuentos del enorme golem de asedio que el dios del viento había poseído en algún momento. Con todo esto en mente, Marcus no iba a esperar que Rufus actuara hasta que fuera demasiado tarde, incluso si eso sucedía. Así que sabía que lo necesitaban en el lugar donde se había abierto una brecha en el muro, y aunque dudaba de poder enfrentarse al gran golem, tal vez pudiera dañar una de las piernas o evitar que se adentrara más en la capital. Después de haber ideado un plan, saltó de nuevo a las calles y comenzó a correr en dirección a Gargantua. Todo mientras gritaba a los civiles que retrocedieran y atraía hacia sí a las tropas cercanas. Algún tiempo después, Marcus, ahora acompañado por 20 soldados, corría por una calle principal. El grupo casi se topó con un grupo de caballeros de la muerte y varias aves no muertas que volaban por encima, cuando de repente un dragón de hielo voló sobre la calle. Hizo estallar el suelo detrás de Marcus y sus hombres, y luego continuó su camino, momento en el que 3 individuos saltaron y cayeron entre los humanos y los caballeros de la muerte. Desafortunadamente para Marcus y los que lo seguían, frente a ellos estaba Coquitус y sus 2 vírgenes de hielo. Marco Septimio Amor, capitán de la escritura negra. Soy Coquitus, comandante en jefe del ejército del rey hechicero, según la petición del rey hechicero. Estoy aquí para llevarte a rendirte y no sufrirás ningún daño, anunció Coquitus. Marcus no respondió de inmediato y, mientras observaba a los 3 oponentes que tenía frente a él, sus agudos instintos le decían que esta sería una pelea muy difícil, por no decir imposible. Aún así, tenía gente que contaba con él y, si se trataba del comandante del enemigo, lo mínimo que podía hacer era retenerlo allí. Me quedaré aquí. Dispersémonos y sigamos avanzando, ordenó Marcus en voz baja a la gente que lo rodeaba. Pero, capitán, fue a decir uno de los soldados cercanos cuando Marcus levantó su lanza. Váyanse. Yo los retendré aquí. Aunque no estaban seguros de esto, las personas que seguían a Marcus asintieron y se dividieron hacia la derecha y la izquierda, zigzagueando entre los edificios para seguir avanzando, interceptarlos y destruirlos. No son necesarios, ordenó Coquitus con frialdad. Bajo su orden, las vírgenes de hielo y los caballeros de la muerte también partieron en ambas direcciones para interceptar a los humanos y destruirlos. ¿No te rendirás?, preguntó Coquitus. No. Soy uno de los pilares que sostienen a flote esta nación. No la abandonaré, respondió Marcus con tono de acero. Maravilloso. ¡Qué coraje! ¡Qué espíritu de guerrero! Ven. Luchemos, dijo el guardián del piso, usando sus extremidades inferiores para darle al humano una breve palmada. En una mano Coquitus sostenía la espada del emperador asesino de dioses, y en la otra sostenía el colmillo decapitador. Si bien el capitán notó que su oponente usaba ese equipo dorado, todos los cuales podía decir que eran elementos potentes, eran casi desconocidos para Marcus, por lo que el joven capitán solo pudo recomponerse y tomarse un momento para prepararse, ya que su oponente no estaba haciendo el movimiento inicial. Mayor aumento de habilidad. Asalto fuerte. Shukuchi. Sin mover los pies, Marcus cerró la distancia con Coquitus, luego empujó su lanza hacia la cabeza de Coquitus, pero con un giro de su muñeca, Coquitus movió Decapitation Fang hacia arriba, golpeando el costado de la lanza y desviando su camino, para que pasara por la cabeza de Coquitus. Aura de escarcha, dijo Coquitus con calma, desatando aire frío en todas direcciones. Marcus saltó hacia atrás y realizó un poderoso corte ascendente que dividió la ola de frío y escarcha, evitando cualquier peligro real que pudiera representar. Esto le dio tiempo suficiente para recuperar el equilibrio, mientras Coquitus desataba otro ataque. Carámbano penetrante. El NPC desató una andanada de carámbanos que volaron hacia el capitán, pero el Godkin rápidamente los destruyó a todos con su lanza. Muy bien, capitán. No deseo que escape, pero si cree que mantenerme aquí servirá para algo, está equivocado. Diciendo esto, Coquitus levantó su alabarda hacia el centro del edificio principal en el centro de la capital.
Marcus se posicionó de manera que pudiera vigilar al NPC, pero también al edificio, y allí vio dos figuras flotando sobre él que estaban en proceso de descender al suelo. La clara implicación y el hecho era que alguien más estaba siendo enviado más lejos para impulsar la perdición de Silksuntex. Alegro. De. Que. Ainz. Sama. Ha. Decidido. Poner. Fin. A este. Conflicto. Por. Sí. Mismo. Agregó Coquitus, sorprendiendo visiblemente al capitán. Por lo general, Coquitus no perdería su tiempo señalando estas cosas o tratando de derribar mentalmente a su oponente. Sin embargo, dada la naturaleza de la misión, consideró apropiado hacer lo que le aconsejaron. Shaltear había sido quien sugirió derribar la puerta principal con Gargantúa, una vez que Coquitus había obligado a la teocracia a usar sus golems. Ainz luego le había ordenado a Coquitus que se retirara tan pronto como aparecieran los golems para que Gargantúa pudiera ser eliminado sin poner a nadie importante en riesgo, y Demiurge había sido quien sugirió que Coquitus intentara hacer que Marcus se desesperara, cuestionara su propósito, y eso tal vez le haría más fácil rendirse. Ya he tomado una decisión. Me quedaré aquí para que no te vayas a ningún otro sitio, declaró Marcus, que ya había recuperado la compostura. ¿Qué más podía decir? Su oponente era demasiado poderoso para dejarlo solo, sus dos lugartenientes estaban sueltos en la ciudad, los dragones habían comenzado a echar el aliento sobre los combatientes activos, y el golem gigante estaba pisoteando todo lo que se le cruzaba por delante. Si entre esas dos figuras a lo lejos estaba el rey hechicero, Marcus sintió que Rufus tendría que ser el encargado de manejarlo. Buena respuesta. Continuemos. Coquitus no mintió cuando dijo que Ainz había decidido terminar las cosas él mismo, y ahora que el Overlord estaba en el mismo patio donde Sebas había anunciado la intención del reino hechicero de iniciar este conflicto, Albedo estaba de pie junto a él completamente equipada, ya que Ainz esperaba que todavía hubiera alguien con poder presente en las profundidades de la ciudad. Esperaba no parecer un tonto que buscaba algo que no estaba allí. También quería encontrar a Rufus y, según Antilene, el no muerto estaría en algún lugar debajo de este edificio. Antes de que él y Albedo pudieran comenzar su búsqueda, se enfrentaron a 7 guardias y al sexto asiento de la escritura negra, que era un joven rubio que empuñaba una espada enorme. Retiren a los guardias, ordenó Ainz majestuosamente. Entendido, dijo Albedo. Exclamación de cierre. El sexto asiento fue a hablar, pero Albedo fue simplemente más rápido que él mientras la supervisora de alas negras se lanzó hacia adelante en una velocidad vertiginosa que lo tomó completamente por sorpresa. Con unos simples movimientos de su bardiche 3F, decapitó a todos los guardias, y luego se detuvo detrás del miembro de la escritura negra. De esta manera, sería fácil para ella matarlos o cuando llegara la orden. Aún puedes vivir, siempre y cuando cooperes, informó Ainz con frialdad. ¿Qué? Preguntó nerviosamente el hombre, muy consciente de la presencia de Albedo detrás de él. Aparte de su capitán, ¿quién tiene la máxima autoridad en este lugar? No hay nadie más. Gritó el hombre. Reconsidera tu respuesta. Ainz-sama te está ofreciendo misericordia, siseó Albedo detrás de él. No hubo una respuesta inmediata, el miembro de la escritura negra estaba claramente muy asustado, lo cual era comprensible dadas las circunstancias actuales. Por lo general, habría luchado hasta el final para proteger a su gente, a su familia, y sabiendo que si moría podría ser devuelto. Pero tal como estaban las cosas, dudaba que alguien se molestara en traerlo de vuelta, que su familia se quedaría abandonada a su suerte y que la tierra en la que residían eventualmente también sería tomada por el reino hechicero. Raymond. El cardenal Raymond todavía está aquí. Está en un templo subterráneo. El sexto asiento cedió con un grito. Bien. ¿Sabes dónde está ese templo? Preguntó Albedo, recibiendo solo un asentimiento como respuesta. Entonces, guíanos, dijo Ainz, acercándose al hombre. Pero, maldita sea, como quieras, reconoció con un suspiro derrotado. Con el sexto asiento tomando la delantera, Ainz y Albedo entraron al edificio para encontrar una gran exhibición como corresponde a una de las naciones más antiguas de este nuevo mundo. Sin embargo, estaba claro para ellos que los pasillos estaban casi desprovistos de vida humana, y cualquiera con el que se cruzaron huyó cuando quedó claro que incluso la escritura negra se había rendido. Una vista que llenó de vergüenza al derrotado sexto asiento.
Al recorrer los pasillos, Ainz observó las habitaciones vacías, el silencio general y, en parte, le resultó un poco desconcertante ver lo que imaginaba que había sido un lugar muy concurrido casi abandonado. Al principio, fue una sensación extraña para él, pero al pensar en ello, le recordó cómo se sintió cuando Nazarick se quedó sin casi todos sus jugadores además de él. De esta manera, podía identificarse de alguna manera con los ahora fallecidos 6 grandes dioses de la teocracia. Finalmente, comenzaron a descender hasta que llegaron a una antigua puerta de piedra que el sexto asiento pudo abrir. Nuevamente continuaron hacia abajo hasta un área que, según les dijeron a Ainz y Albedo, solo podían ir aquellos de alto rango, y en este punto lo que vieron fueron pasillos no muy diferentes a los pasillos del 9º piso de Nazarick. Claramente, había habido alguna influencia de los jugadores aquí, y según el sexto asiento, se decía que estos pasillos habían sido diseñados por los mismos dioses. Después de un giro particular, el trío vio un callejón sin salida a varios pies frente a ellos, que terminaba en 2 grandes puertas, con el emblema del dios de la muerte sobre ellas. Un caballero de la muerte estaba de pie a cada lado, quien atacó al ver al trío, solo para que Albedo los derribara rápidamente. Continuando hacia las puertas, el sexto asiento fue a empujarlas para abrirlas, cuando se detuvo, con la cabeza agachada, su mente nuevamente corriendo a través de diferentes pensamientos y preocupaciones. ¿Qué pasa?, preguntó Ainz. Yo estaba equivocado. El cardenal normalmente sería la máxima autoridad aquí, pero después de haber visto a esos no muertos, ahora temo que con él también esté Rufus, el primer seguidor del dios de la muerte, detrás de estas puertas. El hombre respondió con inquietud. Eso nos ahorra tiempo. También lo estábamos buscando, respondió el Overlord, sorprendiendo visiblemente al hombre. ¿Cómo lo supiste? Acabamos de enterarnos, ya veo, Ceci debe haberte dicho quién era el que estaba con ella en Usopópolis. Correcto. Ahora abre las puertas, instruyó Albedo con paciencia. Tras asentir nerviosamente, el sexto asiento colocó una mano en cada puerta y las abrió, haciendo pasar a los invasores a un gran salón. El espacio estaba prácticamente vacío, con una alfombra roja que iba desde la entrada hasta el otro lado de la sala, donde se encontraba un altar. En las paredes laterales había representaciones en vitrales de escenas de una figura encapuchada con ojos rojos y manos blancas esqueléticas de pie sobre los muertos o predicando a multitudes arrodilladas. Más allá del altar había una gran estatua de mármol de una figura encapuchada con manos esqueléticas. En su mano izquierda sostenía un libro, mientras que la derecha estaba levantada hacia la puerta, con el dedo índice extendido. De pie contra cada pared, aproximadamente a mitad de camino hacia el interior del salón, había un golem, y cerca del altar había 5 espartanos, junto a ellos había 12 guerreros de la muerte y detrás del altar estaba el propio Rufus. El Overlord de ojos verdes vestía su habitual túnica negra con hombreras doradas. Llevaba la capucha baja y sus 10 dedos estaban adornados con anillos, un brazalete de oro y joyas en la muñeca derecha, un collar alrededor del cuello y una corona de obsidiana. Flotando a su alrededor había un largo trozo de tela fina con números romanos. En su mano derecha sostenía la antigua arma de Antilene, Charon's Guidance. Al entrar en la habitación y cerrar las puertas, Ainz se dio cuenta de que el aire estaba cargado de energía negativa, tanto que no estaba seguro de lo útil que sería su nuevo compañero humano. No es que estuviera tan preocupado por el humano, ya que había alcanzado su objetivo y Rufus estaba en su punto de mira. ¿Dónde está el cardenal?, reflexionó el sexto asiento, mirando a su alrededor. Ya había cumplido su propósito, así que lo agregué al resto, respondió Rufus, señalando a uno de los guerreros de la muerte. Me hubiera gustado tener unas palabras con él, pero supongo que ya no se puede evitar. Parece que nos estabas esperando, comentó Ainz con curiosidad. No tú, sino alguien. Y no tienes por qué preocuparte por hablar con nadie, porque no queda nadie. Desde el momento en que enviaste a tu golem de asedio para derribar nuestras defensas, evacué a la mayoría de las personas que sabían cómo operar los portales. Convertí al resto en guerreros de la muerte y caballeros para que me ayudaran. Luego destruí los portales y sus fuentes de energía. No encontrarás a los que escaparon durante mucho tiempo. Si es que alguna vez lo haces, informó Rufus con total naturalidad. Entonces, ¿por qué no irnos con ellos?, preguntó Albedo analíticamente. La evacuación fue un deseo de los otros dioses. No un deseo de mi señor. Fue el dios de la muerte Sursana quien fue el último en abandonarnos, por lo que tiene sentido que quienes lo adoran estén entre los últimos en irse.
Yo mismo, Raymond, Marcus, pero mientras estemos aquí, mientras 600 años de historia se derrumban a nuestro alrededor, haré lo que mi maestro hizo una vez y me mantendré firme. No estoy a favor de la teocracia, sino del ideal que mi maestro sostuvo. También me enfrentaré a los ídolos falsos, como tú. Hoy, la teocracia cae, pero a diferencia de los que huyeron, cumpliré mi papel hasta el final. Si pudiera, Ainz habría suspirado ante las palabras de su compañero Overlord. Había esperado que Rufus pudiera convertirse en su ayudante, pero supuso que eso era imposible. Honestamente, estas palabras le recordaron algo que dirían Albedo o los otros NPC. Vio cierta ironía en el hecho de que tanto los NPC como Rufus siguieron la última voluntad de sus creadores, que resultó ser un Overlord. Tenía la esperanza de que entrarás en razón, pero no perderé mi tiempo rompiendo esa dedicación tuya. Ataca, Albedo. Cargar. Como Rufus instruyó a los golems, guerreros de la muerte y espartanos corrieron directamente hacia Albedo, quien los saludó con poderosos golpes de su arma, derribando a varios guerreros de la muerte de un solo golpe, antes de que los golems agarraran la barriche, tratando de alejarla de ella, luego se giraron para mirarla mientras cantaban. Gran bola de fuego. El impacto fue directo y envolvió a Albedo en la explosión, pero le causó poco daño. Mientras Albedo resoplaba de fastidio, se arrojó contra los golems, empujándolos hacia atrás y luego procedió a acabar con los espartanos. Mientras esto sucedía, Rufus se movió del altar al costado de la habitación, donde podía tener una vista sin obstáculos de Ainz y el sexto asiento. Drenaje de energía. El hechizo de octavo nivel fue lanzado sobre el sexto asiento, drenando inmediatamente la vida del hombre, dejándolo como una cáscara arrugada. Rufus había optado por lanzarlo sobre el oponente más débil porque sabía que Ainz sería inmune a él. Dragón relámpago, respondió Ainz con calma. El rayo se disparó contra Rufus, pero no tuvo ningún efecto visible. Esto no fue una preocupación para Ainz, que simplemente quería confirmar algunas de sus sospechas con respecto a las resistencias de Rufus. Esto podría haber complicado un encuentro 1 a 1, pero con Albedo aquí esto no sería un problema. Incluso si ella no lo estuviera, Ainz tenía los medios para romper las defensas de Rufus, pero estaba un poco preocupado por la banda que flotaba alrededor de Rufus, que asumió que el Overlord podría usar a pesar de ser un no muerto. Herida sagrada. Gritó Rufus. La faja adornada con números romanos que Rufus llevaba era un objeto de alto nivel llamado Guía del Querubín. Le daba al usuario protección contra la energía negativa y le permitía lanzar ciertos hechizos. Normalmente, un no muerto ni siquiera habría podido equipar, y mucho menos tocar, un objeto tan sagrado. Sin embargo, Rufus tenía un talento que evitaba tales preocupaciones. Algo que en realidad había llamado la atención de Sursana en el pasado y ahora la de Ainz, porque el talento de Rufus era el mismo que el de Enfiria Bareare. Mientras la faja brillaba, un pilar de luz sagrada cayó sobre Ainz. El cuerpo del Overlord se tensó por el impacto, porque sufrió algo de daño, ya que incluso un hechizo de ese nivel que fue directamente tras su debilidad, pero no el daño suficiente para una preocupación inmediata gracias a su panoplia clase divina. Señor Ainz. La mitad superior de un guerrero de la muerte pasó volando junto a Rufus, mientras que el Señor Supremo solo tuvo tiempo de darse vuelta y ver a Albedo corriendo hacia él. Su arma arañó el suelo lista para morderlo, mientras que detrás de ella estaban los pedazos destrozados de no muertos y golems. Ola de dolor. Albedo fue envuelta por el hechizo y soltó un grito, ya sea de dolor o de ira. Rufus no podía decirlo porque no estaba tan familiarizado con la sucubo. Cualquiera que sea el caso, ella levantó su arma. Rufus logró bloquearla con su guadaña, solo para ser enviada a un mural de vidrieras cercano, estrellándose contra él. Ainz-sama, ¿está bien?, preguntó Albedo. Su atención se dirigió a su amo. Estoy bien. Mantente concentrado. Invocar no muerto. Espartano. 5 espartanos más salieron para atacar a Albedo, lo que le dio a Rufus un momento para alejarse de la pared y preparar su siguiente movimiento, ya que sus secuaces habían sido destruidos más rápido de lo que esperaba. Mantén las costillas. Gran bola de fuego. Invocó Ainz. El primer hechizo hizo que unas costillas gigantes emergieran del suelo, inmovilizando a Rufus contra la pared, y el segundo golpeó destruyó a los espartanos, liberando a Albedo para que se concentrara en Rufus. Con otro poderoso grito de guerra, Albedo saltó y bajó su bardiche sobre él, quien levantó Guía de Caronte, colocándola donde el arma de asta del arma chocaría. Pero incluso con ambas manos en la guadaña de guerra, Albedo logró empujarla hacia abajo y golpear su hombro. Magia suprema. Explosión.
Mientras el hechizo era lanzado sobre Albedo, con el uso de magia suprema aumentando su poder en otro nivel, la explosión resultante destruyó las costillas creadas por Ainz. Todo el salón vibró y se sacudió, fracturando las paredes, haciendo que todos los vitrales se derrumbaran y levantaran una enorme nube de escombros. Cuando el polvo se disipó, la habitación había sido destrozada por completo. Las puertas habían desaparecido, las paredes habían caído dejando al descubierto otras habitaciones, y la estatua de Sursana había desaparecido, dejando a Albedo parcialmente cubierta de escombros, mientras que Ainz había evitado cualquier daño grave utilizando muro de esqueletos. Quien no perdió la oportunidad de lanzar su propio hechizo. Maximizar magia. Napalm. A diferencia de Dragon Lightning, este tuvo efecto en Rufus, quien dejó escapar un silbido de dolor, mientras que Ainz comenzó a marchar hacia su oponente con un propósito mortal. Triplete maximizar magia. Espada de obsidiana, ordenó el Ser Supremo. Magia de maximización triplet. Espada de obsidiana. Cantó Rufus. Ambos Overlords se dispararon 3 proyectiles el uno al otro, y las espadas ennegrecidas chocaron en el aire. Sufrieron grietas, pero bajo la presión del impacto se enviaron al suelo donde se incrustaron. Ainz ni siquiera esperó el resultado de este choque, ya que ni siquiera prestó atención por completo a lo que había hecho Rufus, porque había asumido que Rufus tendría una forma de contrarrestar su hechizo. Entonces, en lo que fue un movimiento peculiar, comenzó a correr hacia Rufus. A mí, Albedo. Guerrero perfecto. ¿Estás loco? Llama no muerta. Gruñó Rufus. En ese momento sucedieron varias cosas. Ainz realmente lanzó Guerrero Perfecto, un hechizo que había usado muchas veces para interpretar el papel de Momón. También agarró una de las espadas de obsidiana, sabiendo que estaban rotas y eran débiles cuando se usaban para defenderse. Al ver esto, Rufus pensó que era un engaño. Si bien conocía el hechizo Guerrero Perfecto, no esperaba que el rey hechicero lo atacara a corta distancia. Claramente, estaba usando esto como un engaño para que Albedo pudiera atacar. Por eso preparó Guía de Caronte y lanzó Llama de no muerto porque las llamas místicas que rodeaban a Rufus al lanzarlas pasarían al atacante, y si bien no era muy efectivo contra un no muerto, podría hacerle algo a Albedo. Rufus había entrenado con personajes como Marcus y Antilene, por lo que estar en el lado receptor de la agresión de un luchador de alto nivel no era algo nuevo para él, incluso si era durante una sesión de entrenamiento. Gracias a sesiones como esas, algo de entrenamiento con la guadaña y al ser un nivel 90, pudo reaccionar a los ataques de Albedo. Por lo tanto, debería haber podido lidiar con los ataques de Ainz, pero cuando el rey hechicero agarró la espada, colocó ambas manos sobre ella y la empujó hacia arriba, Rufus se sorprendió genuinamente de que Ainz lo golpeara en la cara. La espada de obsidiana se rompió al impactar, las llamas de llama no muerta pasaron hacia Ainz pero se desvanecieron rápidamente. El Ser Supremo agarró otra espada y al mismo tiempo Albedo entró en escena. Muro de S. Rufus intentó reaccionar, pero esta vez fue golpeado en el costado de la cabeza por Ainz, luego fue cortado en el costado por Albedo. Ainz luego dejó caer la espada sobre el hombro dañado de Rufus, mientras que Albedo lo golpeó en el pecho con el extremo romo de su hacha de batalla. Una vez más, Rufus intentó lanzar un hechizo, solo para que Ainz le golpeara la cara nuevamente con la espada, rompiendo otra espada de obsidiana y recogiendo otra, mientras que Albedo también se lanzó hacia la cabeza, sin poder tomarla, pero rompiendo la cuenca del ojo derecho de Rufus. Rufus agitó su guadaña con fuerza y recuperó algo de espacio para respirar, pero Ainz no se detuvo. Con todas sus fuerzas levantó su espada y golpeó el brazo de Rufus, forzándolo a levantarse y luego la estrelló contra el pecho de Rufus. Su muñeca Albedo. Sin pensarlo 2 veces, Albedo golpeó con todas sus fuerzas, cortando la conexión entre el brazo derecho y la mano de Rufus, separándolos y por extensión finalmente tomando la guía de Charon del Señor Supremo, y Ainz se apresuró a agarrarla y distanciarse. Resplandor brillante. Gritó Rufus. Agarre de costillas. Ahora que le faltaba una mano y el arma de su maestro, el primer seguidor de Sursana intentó cegar a sus enemigos, pero nuevamente se encontró incapaz de lograr sus objetivos, ya que el ser conocido como Ainz o Algoun había demostrado ser demasiado ingenioso incluso para este ser de 600 años. A pesar de todo su poder, Rufus estaba una vez más, por segunda vez en esta pelea, atrapado en el lugar y ahora aparentemente a merced de Ainz y Albedo. Tomándose un momento para reevaluar, Ainz miró a Rufus con atención y tuvo que admitir que el Overlord había hecho bien sus preparativos. A pesar de todo lo que sucedió, Rufus todavía mostraba niveles cómodos de HP y MP, y Ainz supuso que esto se debía al uso de datos falsos.
Vida y datos falsos. Maná. Has demostrado ser un combatiente capaz, así que te daré otra oportunidad, Rufus. Ríndete, dijo Ainz. ¿No deberíamos matarlo y terminar con esto? Argumentó Albedo preocupada. Aún no he terminado. Magia suprema. Purificación del cielo. Mientras la lucha entre Rufus, Ainz y Albedo continuaba, sobre la tierra las fuerzas de la teocracia Slane y el reino hechicero seguían desarrollándose. Gargantúa se había adentrado más en la ciudad, varios de los golems de la teocracia habían subido a ella y estaban tratando de encontrar un punto débil para explotar, mientras que Marcus seguía haciendo todo lo posible para mantener a Cocytus ocupado. En ese momento, Marcus se encontraba saltando al techo de un edificio de 2 pisos. Sin aliento y con varios cortes en su armadura, un gran tajo en el lado izquierdo de su rostro, y las puntas de sus brazos y cabello parcialmente congelados. Cayendo de rodillas, usando su lanza para mantenerse algo vertical, el capitán de la escritura negra hizo lo mejor que pudo para aprovechar este merecido descanso, justo cuando Cocytus también saltó al techo para encontrarse con él. De pie. Oh. Valiente. Defensor, dijo Cocytus con sincera admiración. Marcus permaneció en silencio, se levantó y rápidamente retrocedió, su lanza dirigida hacia Cocytus, quien nuevamente no atacó. Esta había sido la constante en sus intercambios. Marcus atacaba, Cocytus respondía en la medida que consideraba conveniente y luego se detenía. Yo esperaba que Marcus continuara luchando o se rindiera. Sin embargo, esta vez la pausa en su intercambio se debió a algo más. Se trató del extraño cambio en las nubes sobre la capital. Fue muy rápido, pero estos dos se dieron cuenta. No solo las nubes se retorcieron y se arremolinaron de manera antinatural en el cielo, sino que una melodía llenó brevemente el aire y luego un enorme rayo de luz blanca pura cayó del cielo y golpeó el centro de Silksuntex. El rayo llegó tan pronto como se fue, destruyendo el edificio principal en el centro de la ciudad, excavando profundamente en el suelo, golpeando directamente la cámara donde estaban Rufus, Ainz y Albedo. Lo que Rufus había hecho fue usar guía del querubín para lanzar el hechizo de 10º nivel, purificación del cielo, que era más o menos una versión más fuerte de herir sagrado. Esto por sí solo habría sido una amenaza para Ainz y Albedo, pero Rufus lo llevó aún más lejos mediante el uso de su talento. Como mago de este mundo, era competente en el uso de sobremagia, aumentando el nivel en el que se lanzaba un hechizo. Lo que significa que Pureza del cielo no había sido lanzado como un hechizo de nivel 10, sino de nivel 11. O para decirlo más correctamente, el supernivel. Esto hizo que Rufus llegara al punto en que bien podría haber usado caído. Sin embargo, a diferencia de un hechizo de nivel superior que necesitaba habilidades o elementos específicos para evitar el tiempo de lanzamiento, Rufus no necesitaba ninguno de estos para lanzar un hechizo del mismo poder. Aunque esto venía con la desventaja de una pérdida masiva de su maná. Dentro del cráter profundo, fuera de todo lo que había estado allí y que ahora simplemente había desaparecido o se había convertido en vidrio o se había derretido por el calor, había 3 figuras. Una era Rufus, a quien le faltaba la mano como antes, tenía la cuenca del ojo destrozada, pero por lo demás no tenía más daños visibles. Sin embargo, su equipo estaba hecho jirones, le faltaban algunos anillos y el objeto guía del querubín ahora colgaba de su cuerpo en harapos. No solo había sobrevivido a la explosión, sino que había muerto, pero los objetos que ahora faltaban lo habían devuelto, aunque en un estado muy debilitado y frágil, sin que le costara ningún nivel. Desafortunadamente para él, Albedo y Ainz resultaron ilesos, todo gracias a la habilidad translocar daño de Albedo, que podía usarse 3 veces al día para dirigir cualquier daño que recibiera a piezas de su armadura, que había sido usada 2 veces seguidas en ella y Ainz, a costa de su casco y su peto. Buen trabajo, Albedo, comentó Ainz con calma. Gracias, Ainz-sama. ¿Cómo? Siseó Rufus. Una habilidad que Albedo posee que dirige el daño de tu hechizo a su armadura. Dicho esto, este fue un esfuerzo magnífico, seguramente comparable en poder a un hechizo de nivel superior. Pero has desperdiciado tu resurrección, ¿no es así, Rufus? Preguntó Ainz, sin obtener respuesta. No importa, este ha sido un intercambio interesante. Estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de usar Perfect Warrior en una situación de combate real, pero termina aquí. Maximizar magia. Corte de realidad. ... No hubo palabras finales de Rufus, solo pensamiento sobre lo cuidadoso que había sido en esta pelea, cómo debería haber usado más sus invocaciones, y cómo Sursana seguramente lo habría reprendido por esto.
El corte del espacio-tiempo atravesó su torso, dividiendo al no muerto, el torso cayó al suelo, antes de que lo que una vez había sido un gran Overlord comenzara a desmoronarse en polvo. Debería haber sido menos cuidadoso al enfrentarse a nosotros, aunque no puedo culparlo por ser cuidadoso contra enemigos desconocidos. Tomemos todo lo que podamos de él y luego regresemos a Coquitus, dijo Ainz en un tono extrañamente triste. Como desee, Ainz-sama. Pero si me permite decirlo, fue un gran honor luchar junto a Ainz-sama. Ese momento en el que ambos nos enfrentamos al enemigo, fue tan romántico. Albedo reflexionó enérgicamente. De nuevo, pongámonos en marcha. De vuelta a la superficie, Marcus estaba saliendo de un edificio parcialmente derrumbado, corriendo hacia el otro lado de la calle, luego se dio la vuelta para ver a Coquitus emerger de los escombros, mostrando pocas señales de haber recibido daño en este encuentro. Mientras Coquitus estaba concentrado únicamente en su objetivo, a Marcus le resultaba difícil pensar solo en su oponente. Su mente corría a través del caos que se desarrollaba a su alrededor y el hechizo que acababa de caer en el centro de la ciudad y quien había sido asesinado por él. Ven, ordenó Coquitus, haciéndole un gesto a Marcus para que se acercara. Marcus volvió a preparar una combinación de artes marciales para desatar, cuando a unos metros a su derecha y a la izquierda de Coquitus, se abrió un portal de donde emergieron Ainz y Albedo. Reconoció a ambos de inmediato basándose en la información que reunió la teocracia, y en este punto detuvo sus preparativos, permaneciendo en su posición de combate, esperando a ver qué sucedería. Retírate, Coquitus, ordenó Albedo. Muy bien, dijo el comandante en jefe, relajando su postura. Saludos, Capitán Marcus. Soy el rey hechicero, Ainz Oalgoum. Antes de que preguntes, Rufus está muerto. El cardenal Raimond también, ya que Rufus ya no lo necesitaba y lo convirtió en un no muerto, y mató a tu sexto asiento por tener el buen sentido de rendirse. Así que eres el único que queda apto para liderar en su lugar. Estoy seguro de que Coquitus te ha dicho que te rindas, y puedo asegurarte que estaba siendo sincero. Antilene nos ha dicho que eras un tipo inteligente y que nos lo tomáramos con calma contigo. Así que te pregunto de nuevo, ¿estás dispuesto a rendirte? Ainz preguntó con un tono extrañamente casual. Eso, suena mucho a ella, suspiró Marcus, relajando su postura. Está bien, a pesar de estar encerrada en nuestra prisión, añadió el Overlord con un tono ligeramente amistoso. Es bueno saberlo. ¿Rufus está realmente muerto? ¿Ese hechizo lo hiciste tú? No, ese fue Rufus con una impresionante demostración de magia suprema, pero se dio cuenta de que sus preparativos eran deficientes. La información siempre es clave, al igual que la audacia. Sin embargo, eso no importa ahora. Dime, ¿te rindes? No sufrirás ningún daño y, si lo haces bien, nadie que aún esté vivo sufrirá ningún daño. Está bien. Así sea. Me rindo. Solo permítanme una oportunidad de hablar con los demás y estoy seguro de que me escucharán, en su mayoría. ¿Qué más podría haber dicho Marcus? Rufus se había ido y también el último cardenal de este lado de los portales. Por lo que sabía, ese hechizo había destruido los portales, e incluso si todavía estaban funcionando a todos los efectos, la teocracia ya no existía en este lugar. Existía donde quiera que los portales condujeran. Todo lo que podía hacer ahora era salvar las cosas aquí y asegurarse de que los eventos transcurrieran sin problemas a partir de ahora. Especialmente cuando todavía había territorio al que el reino hechicero aún no había llegado. ¿Sabes a dónde conducen los portales? Preguntó Albedo con ironía. Aunque estaba destinado a lograrlo eventualmente, no lo hago, respondió Marcus con cansancio. Es una pena, pero supongo que no hay mucho que podamos hacer después de que Rufus los desactivó. Capitán, prepara el discurso que crea conveniente para que su bando se retire. Por nuestra parte, comenzaremos llamando a Gargantúa de regreso. Pero tenga en cuenta que a partir de ahora, usted responde ante nosotros y también lo hace lo que queda de su nación, dijo Ainz de una manera ahora mucho más autoritaria. ¿Mi nación? Lo entiendo. Como prometió, Ainz detuvo primero a Gargantúa, con el enorme golem deteniéndose en seco con golems de la teocracia todavía colgando de él. Luego comenzó a ordenar a los dragones, no muertos y vírgenes de hielo que dejaran de atacar, y cuando lo hicieron, las fuerzas de la teocracia también dejaron de resistirse, incluso si estaban muy confundidas.
Fue en este punto que Marcus logró atraer suficiente atención tanto de combatientes como de civiles, con Ainz a su lado, para dar un discurso en el que reveló el hecho de que los altos mandos de la teocracia habían escapado hacía mucho tiempo a lugares desconocidos, dejándolos valerse por sí mismos, y que el rey hechicero todavía estaba interesado en anexar todo el territorio de la teocracia. Marcus se esforzaría por hacer que este proceso fuera lo menos violento posible, pero lo más importante era asegurarse de que la gente de la teocracia pudiera vivir como lo hacía antes. Luego pasó a revelar otra gran verdad que los altos mandos ocultaban. Que a las personas que se habían rendido al reino hechicero durante su toma del territorio de la teocracia se les había permitido vivir con normalidad, siempre y cuando ayudaran a sus nuevos gobernantes. Al principio, la gente no estaba muy segura, pero Marcus era conocido por su honestidad. La lucha había cesado, y entonces el reino hechicero hizo las ofertas habituales de curación mágica y ayuda para la reconstrucción. Con la garantía de que Marcus sería su líder interino, la gente de la capital aceptó rendirse y vivir bajo el gobierno del reino hechicero. Incluso los más fanáticos entre ellos no podían reunir la voluntad para resistirse ahora. Ese mismo día se envió un mensaje a los territorios que aún no habían sido conquistados para que se rindieran y no sufrieran ningún daño. Lo que a menudo requería que Marcus y algunos de los oficiales militares de alto rango restantes fueran teletransportados a esos lugares para convencer a algunos de los defensores más dedicados, antes de que sus acciones causaran una gran cantidad de muertes innecesarias. A medida que pasaban los días, la gente se rendía lentamente y no pasó mucho tiempo antes de que la teocracia Slane, tal como el mundo la conocía, dejara de existir. Para Marcus, al menos por el momento, consiguió un edificio de tamaño decente desde el que gobernar de manera efectiva en lugar de Ainz, hasta que el Señor Supremo pudiera enviar a alguien para ayudar y supervisar a los Godkin. Pero, por el momento, Marcus encontraría algún tipo de alivio y tranquilidad en la llegada de Antilene, que procedió a darle una palmada en el hombro a su ex capitán y luego se sentó en su escritorio, tirando casi todos sus papeles al suelo. Si bien ella se comportó con su habitual temeridad, le proporcionó un elemento familiar para realizar el trabajo que se esperaba de él a partir de ahora y, sobre todo, fue extrañamente reconfortante tenerla cerca.